Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar de cómo eliminar el acné vulgar. El acné vulgar es un trastorno cutáneo que va a generar también afectación psicológica en la persona que lo padece, generando en ella una baja autoestima, depresión y ansiedad. Por tal motivo, a continuación les voy a explicar y detallar qué medicamentos se podrían utilizar para tratar el acné vulgar. Por tal sentido, antes de mencionarles los mismos, les menciono los 4 mecanismos por los cuales se va a dar el acné vulgar. Entre ellos tenemos la hiperproliferación folicular y una descamación anormal de la piel, el aumento de producción de sebo, la proliferación de la bacteria Cutibacterium acnes y la presencia de inflamación a nivel de los folículos pilosos en las áreas donde se va a dar el acné. Además, tendríamos que evaluar el tipo de acné y su severidad para dar un tratamiento adecuado. Por ejemplo, determinar el tipo de acné, es decir, según la presentación de los signos que se van a evidenciar. Entre ellos podríamos tener la presencia de comedones, de pápulas, pústulas o nódulos inflamatorios. Determinar la severidad del acné, es decir, su distribución y las áreas afectadas. Evaluar la presencia de complicaciones, entre ellas por ejemplo vamos a tener la hiperpigmentación postinflamatoria, el eritema postinflamatorio, las cicatrices y el malestar psicológico que podría causar en la persona que tenga el acné. Si te está gustando este video, no te olvides darle me gusta, que esto sirve al canal para que pueda ser conocido por más personas. Además que también me incentiva a mí a hacer más videos. Y si quieres una consulta, me puedes escribir al WhatsApp al número que está en la reseña de este video. También será importante evaluar los posibles desencadenantes de la aparición de brotes de acné. Entre ellos tenemos los productos cosméticos de la piel, entre ellos aquellos que podrían causar la formación de comedones en la piel. También descartar aquellos medicamentos que esté usando la persona que podría originar la formación del acné o descartar enfermedades endocrinológicas que podrían ocasionar también la presencia del acné vulgar. A continuación les voy a explicar las medidas generales para tratar el acné. Entre ellos tenemos el cuidado adecuado de la piel, utilizando aquellos jabones que tengan un pH muy cercano al pH de nuestro organismo. Es decir, que al menos se encuentre pues en un pH de 5 a 7, ya que los jabones que usualmente utilizamos tienen un pH elevado, alcalino, que va entre 9 a 10. Al realizarse la limpieza, si estás viendo este vídeo y deseas una consulta privada al respecto, me puedes escribir al WhatsApp, +51910445462, me contarás tu caso. Me podrás enviar imágenes y buscaré la forma de ayudarte. Del rostro se indica una limpieza y un masaje muy suave, debido a que la presión excesiva y repetitiva podría incrementar los síntomas del acné inflamatorio. Al momento de utilizar cosméticos para la piel, tener mucho cuidado de qué cosméticos están utilizando, debido a que hay algunos que tienen propiedades para dar la formación de comedones. Evitar rascarse las lesiones producidas por el acné, debido a que esto podría ocasionar e incrementar la severidad de las cicatrices que forma el acné. Con respecto a la dieta, se recomienda pues evitar los alimentos lácteos o relacionados con la leche, debido a una posible asociación con la aparición de brotes, y también evitar los alimentos que están muy cargados de azúcar. Comenzaré con el tratamiento del acné vulgar leve, el cual se caracteriza por la aparición en la piel de comedones dispersos y también de pápulas pequeñas inflamatorias que miden menos de 5 milímetros de diámetro. Además, en este nivel de acné leve no se va a evidenciar la presencia de cicatrices. Para este nivel de acné se utiliza con mayor frecuencia el tratamiento tópico, que es el más recomendado, es decir, el uso de cremas. Entre ellos se podría utilizar los retinoides tópicos, el peróxido de benzoilo y antibióticos tópicos para el tratamiento de la misma. Entre retinoides tópicos tenemos un ejemplo, el cual sería la tretinoína tópica.
Es muy importante que al utilizar este medicamento se aplique durante las noches una vez al día y no durante la mañana, debido a que el sol podría pues alterar los efectos y los beneficios de usar este medicamento. Otro medicamento sería el peróxido de benzoilo, el cual se va a caracterizar por tener efecto beneficioso contra los comedones y también por tener efecto antibacteriano. El peróxido de benzoilo se va a utilizar una vez al día y tener mucho cuidado que este medicamento entre en contacto con el cabello o la ropa, debido a que podría causar una despigmentación o un destinte de la ropa usada o del cabello. Otro medicamento sería un antibiótico, en este caso la clindamicina tópica, la cual pues es un antibiótico muy bueno para el tratamiento de lo que sería el acné. Este medicamento se puede utilizar junto con el peróxido de benzoilo y se va a administrar cada 12 horas, es decir, 2 veces al día durante el tratamiento. Si en caso no pueden encontrar o no pueden obtener lo que sería los retinoides tópicos como la tretinoína, podrían utilizar el ácido salicílico en crema, el cual también tiene un efecto beneficioso en contra de los comedones. A continuación les voy a hablar del tratamiento del acné que va de moderado a severo. Entre los medicamentos que se van a utilizar en el acné vulgar de moderado a severo tenemos la isotretinoína oral, es decir, vía oral sistémico, el cual se va a utilizar de la siguiente forma. Si estás viendo este vídeo y deseas una consulta privada al respecto, me puedes escribir al WhatsApp, más 51910445462, me contarás tu caso. Me podrás enviar imágenes y buscaré la forma de ayudarte. Este medicamento se va a utilizar cada 24 horas o a una dosis de 1 miligramo por kilo en la persona. Es muy importante descartar que la persona esté embarazada para dar inicio de este medicamento, o también asegurarse que la persona que va a tomar este medicamento esté tomando pues medidas de prevención del embarazo, debido a que este medicamento podría causar alteraciones morfológicas en el feto. Por tal motivo, aquellas mujeres que lo usen deben procurar no quedar embarazadas. Con respecto a los antibióticos vía oral, se podría tomar la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas. En mujeres también podría ayudar el uso de anticonceptivos orales para poder controlar la aparición de brotes de acné. Espero que les haya servido de mucho este video. Si fue así, no se olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal, y ya estaré subiendo otros videos. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.